es una poeta que vive aquí en Iztapalapa y que es una de mis escritores favoritos. ¿Cómo se dice? Uno de mis escritores favoritos de México actual. Y pues me pareció que sería muy padre compartir con ustedes algo de su poesía. ¿Cómo estás, Marisela? Bien, muy contenta de estar en la delegación Iztapalapa, a donde nos enviaban los maestros del CCH a ver exposiciones, cosas. Muy cerca de aquí en el Teatro Quetzalcóatl vimos muchas veces obras de teatro que tenían que ver con el arraigo en Iztapalapa y con muchos otros temas, ¿no? Entonces, pues sí, estoy muy contenta de regresar al barrio. Has publicado, han aparecido un par de libros tuyos en este año. ¿Qué nos vas a leer? ¿Por dónde empezamos? Pues puede ser quizá el poema de mi abuela, que la mamá de mi abuela justo está, sus restos descansan en el cementerio que está aquí sobre Avenida Iztapalapa. ¿Descansan bien? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, mira, las mujeres de mi casa fueron siempre muy combativas, muy divertidas. Entonces, yo creo que si descansan con gusto. Entonces, empezamos con el poema de mi abuela. Es de un libro que se llama De lo perdido lo hallado, que se consigue en las librerías Educal, nada menos. Allá hay una, pero quién sabe si se consigue ahí, pero se puede se puede pedir, ¿no? En todo caso. Yo le quería con toda el alma, como se quiera solo una vez. Carmen, preparar chayotes es un acto recurrente que irremediablemente me recuerda a mi abuela. Carmen, la que lloró de rabia y lo aborreció todo el día en que la muerte se sentó en la orilla de su cama. La de los aires de grandeza y familia aristocrática, la de liposucción y estiramiento y dentadura nueva, 27 años A. Preparar chayotes, parirlos, la de la viuda negra, Sherry and Gwen Manier, Johnny Walker, Red Blue and Black Label, nombres que pronunciaba con mucha clase y que traía a la frontera. Jugaba a policías y ladrones, amasaba una fortuna, dijeron. Carmen Capone del Peralvillo Orol, bodegones de Tapanco en vecindad que decía, muy decente. Carmen de Tokio, Madrid, Turquía, siempre tendrá un París, sus propiedades, sus fincas, hacendada, acorazada, mi abuela la de las acumulaciones. Nació en el 27, siglo XX, bailaba a escondidas de su madre, instantes de su fugacidad. Surcía las medias, hilo a hilo, eso dijo, allá en la guerra mientras grandes abría los ojos. Ponle sal, ráyalos muy fino, también decía. Yo le quería con toda el alma, como se quiera solo una vez. Eso, llorando, cantaba con los ojos, y nadie la veía, mi abuela, la que jamás llamó a mis novios por su nombre y se reía, la que a lomo de mula partió en busca de su hijo, el pródigo, que vino a morírsele en los brazos. San Marcos, Querétaro, Vallarta, a lomo de mula, el loco, el artesano, su oveja descarriada. Carmen, la que se iba al teatro sola. Broadway decía, también Las Vegas, Avenida Juárez. La de zapato fino y maquillaje, afeites de una Carmen Bovary, y alguna vez fue dulce. Recogió el cabello de mi madre y la besó y le dijo que era buena. Sicilianos por salesianos, les decía a los padres de la Cosa Nostra Don Bosco, sonrojada ante sus hijas las maestras. La aristócrata, descendiente de un poeta xochimilquense ya olvidado y malamente muy romántico, abuela. La que cultivó canarios a la muerte del abuelo y dejó de bailar, preparar chayotes, parirlos,
la de los últimos días de costumbres japonesas, la abuela de kimono, faroles, cajitas rojas, porcelanas y zapatillas de dormir muy breves, Carmen. ¡Qué belleza! Últimamente has hecho esto de introducir canciones y cantarlas a la mitad o antes de empezar el poema, y me parece que produce un puente padrísimo entre la poesía, como se entiende ahora como algo, pues un arte moderno, quizá no tan fácil de entender, etcétera, con lo que es en el fondo, que es canción humana, y por humana quiero decir popular, o sea, ¿no? Y en las familias se canta, no profesionalmente, no que seamos cantantes todos, pero todos cantamos en nuestras familias, y la poesía es eso, y tu poesía es eso. Y en este poema en particular, el poema de la abuela, creo que, no sé si ustedes lo sintieron, pero pone nos ubica. Empezar con un bolero nos ubica en una cierta sociedad concreta, en esta ciudad, en este país, en este siglo más o menos, y en un mundo de además de cariño, yo diría, de un cariño problemático y todo, pero cariño al fin y al cabo. Y como ustedes, también me gusta mucho que Maricela esté aquí con nosotros, porque es una lectora fantástica de su propia obra, porque es muy dueña de su propia obra, ¿no? Su poesía es sonora, su voz. Si ustedes compran su libro o lo bajan de internet, algún poema suyo, después de haberla oído, verán que su voz está en las palabras. Su tono de voz reaparece, les va a reaparecer cuando lean los poemas. ¿Quieres leernos otro? Sí, y luego tú también vas a leer, ¿no? Si me ruegan favor. mucho, quizá. A ver, de este mismo libro, un poema sobre, 2 poemitas chiquitos. Perdón, antes de que sigas, querría consultar con ustedes si el sonido está bien, porque aquí entre nosotros se vicia un poco, pero creo que allá abajo no hay problema. ¿Sí, ¿Está bien? Sí, porque aquí yo no te entiendo muy bien, pero espero que ustedes, no importa. Total, uno qué. Pero ustedes, mientras ustedes nos entiendan, exacto, seguimos que adelante. nos viene a escuchar, nos escuche. A ver, un apunte de cocina sobre mi mamá. Hoy elegí puros poemas que hablan de mujeres y de mujeres muy cercanas. Este primero que leí fue sobre mi abuela. Este va a ser sobre mi mamá, que fue uno de los primeros poemas que compuse. Y posteriormente leeré otras cosas sobre mi mamá y sus hermanas. Porque estoy ahorita en una etapa muy de reencontrarme con esa parte femenina de la familia, ¿no? Entonces, el apunte de cocina. En la cocina de mi madre no solo hay ajos y cebollas, también pulula su corazón trozado, sus consejos aterrados de tiempo, un pedazo de cielo, flores, altares y luces de un porvenir que nunca llega, el silencio y el grito desgarrado, su risa coloreada en rosa y la música que escucha solas. Surte la despensa con el piloncillo rancio de los días tristes y prisas, muchas prisas, que escaldan la lengua como el café caliente. En un frasco de sal guarda todo noviembre y algunos recuerdos de su padre. Por la ventana entra ella y con ella la brisa de una navegante que después de un ancestral naufragio solo se contenta con escribir las memorias de sus viajes. Y que fue un poema que me pidieron para un especial que hicieron sobre cantinas. Cuando yo empecé a entrar a las cantinas, ya tenía tiempo que habían dejado entrar a las mujeres a las cantinas, pero recordarán que eso pasó hasta el 80 y tantos. Antes de eso, las mujeres, como muchas otras cosas,
tuvimos que hacerlas por primera vez, ¿no? Entonces, bueno, este es un poema sobre las cantinas y también tiene cancioncitas. Estoy en el rincón de una cantina, por supuesto, allá en la mesa del rincón, rincones, líneas que se cruzan como perros silvestres y lúbricos. Otra cerveza, un tequilita, qué amargas son las cosas de la vida. Un poco la cerveza también. Ergo, entonces, todas las cantinas tienen un rincón, y luego Machado diciendo, un corazón solitario no es un corazón, es un hígado arrinconado, pienso, y ahorita ya no sé si tengo fe. ¡Qué padre! ¿Sigues o...? Yo soy partidario del hígado, sobre todo cuando se habla de cantinas, en general. En la lucha entre el alcohol y el hígado siempre he leído al hígado. espero que se imponga al final. Oye, tú traes la antología ¡ay, qué bonito! Oye, ahí está el de la noche de Walpurgis. Sí, es que este libro mío lo publicamos en la Brigada para Leer en Libertad, y quería acompañar a Marisela leyendo algún poema, colando algún poema malo entre sus poemas buenos. No es cierto, son buenísimos también. Sí, y entonces me pide uno que se llama Walpurgisnacht, que quiere decir la noche de Walpurgis o la noche de brujas. Y se trata de la madre de Johannes Kepler. ¿Saben quién fue Johannes Kepler? El que descubrió que los planetas no tienen órbitas perfectamente redondas, sino elípticas, ¿no? Y descubrió muchas otras cosas más, pero pues era un personaje luminoso, ¿no? En el siglo XVII, y sin embargo, su propia época estaba marcada por una oscuridad terrible. Su propia madre fue quien le inculcó el pensamiento crítico, la capacidad de ver el mundo y la inteligencia. Era curandera, como muchas mujeres, partera quizá, como muchas mujeres inteligentes en esa época, y fue quien le inculcó la curiosidad. Bueno, esa señora fue acusada de brujería. Ella no fue quemada, pero miles de mujeres fueron quemadas en el siglo XVII en Europa, acusadas de brujería, y a mí me parece algo tan fuerte, tan grave, que me imaginé que con tal de escaparse de los inquisidores que la querían quemar, pudo haber sido capaz de cualquier cosa, incluyendo disfrazarse de silla. Y entonces yo me imaginé, ¿qué pasa si esta silla, por ejemplo, una de las de aquí o una de nuestro cuarto, fuera la madre de Kepler disfrazada de silla? Y entonces escribí este poema que ahorita encuentro. Espérenme. Walpurgisnacht 1. Pudiera ser mejor no desnudarse delante de esa silla, que la silla pudiera ser la madre de Johannes Kepler disfrazada de silla. Pudiera ser, no digo que lo sea, pero si a ti en el Nürnberg de principios del siglo XVII te acusaran de prácticas de brujería, te pillaran pidiéndole a un sepulturero que te fuera a buscar el cráneo de tu padre, con tal de despistar a la Gestapo, pudiera ser que incluso tú, asumieras la forma de una silla. Ante la vista de esos aparatos, lo que soy yo, incluso de un retrete. Así que ten pudor. Pudiera ser mejor no desnudarse, no interrogar la órbita de los planetas, ni dudar que sean círculos perfectos, pues pudieran no serlo, y luego con qué cara borrar en las escuelas siglos de pizarrones. Sobre todo pudiera ser prudente no aceptar ese puesto de astrónomo imperial en la corte de Praga. Yo sé que a estas alturas conseguir un empleo está difícil, más vale plaza en mano, porque las plazas son como las aves. En fin, tú sabes,
si lo aceptas o no. Y si lo vas a hacer de todos modos, si vas a desnudarte delante de la silla como si no existiera, y no digo que exista, como si no supieras que una pobre señora pudiera ser, en fin, al menos cúbrele su respaldo con la sábana y sobre todo no te sientes desnudo. Respétale las canas, pobrecita, ya bastante ha sufrido. 2. No regreses al Leonberg de principios del siglo XVII, Catalina. No vayas a pedirle a los enterradores el cráneo de tu padre. Mira que los vecinos no lo van a entender y van a suponer que es para un fin siniestro. Mira que faltan siglos para que nazca Freud y nadie va a entender que simplemente quieres mandar a hacer un cáliz del cráneo de tu padre, beber cerveza clara del cráneo de tu padre, brindar en Año Nuevo con tus hijos y nietos, chocando con sus tarros el cráneo de tu padre. Mira que los vecinos no van a comprender tan natural deseo y van a echarte encima a la Gestapo y luego habrá que transformarse en mueble y pasar siglos quieta, soportando en silencio quién sabe qué impudicias. Deja ahí ese teléfono, te digo, no vayas a llamar a los sepultureros. 3. Habrá quien juzgue extraño el proceder de una buena cristiana que en cualquier circunstancia decidiera pedirle a los sepultureros que trajeran el cráneo de su padre para hacerse una copa, cosa tan natural, y enfrentada a las máquinas de la Gestapo, decidiera ocultarse durante 4 siglos transfigurada en silla. Extraña es la conducta del planeta Marte, o de cualquier planeta para el caso, que contra toda lógica se niega a describir un círculo en su órbita y opta por una elipse. Eso sí es raro. Y más raro resulta el proceder de los buenos cristianos que quemaron en pocos años a 100,000 mujeres acusadas de brujas. Basta pensar en la imaginación del fraile que ideó esos aparatos. Disfrazarse de silla es lo de menos. Pero si pese a todo insistes en juzgarla, ¿qué le vamos a hacer? Es tu problema. Usa malas palabras, ráscate los sobacos, pretende que estás solo en este cuarto, desnúdate delante de la silla. Y 4. ¿Y por qué asumes que doña Catalina escogería de todas las formas asumibles precisamente la de nuestra silla, pudiendo transformarse en iPhone 8, en un imperativo categórico o en el danzón Nereidas, por ejemplo? Que yo no asumo nada, que si te dispusieras a quitarte la ropa frente al danzón Nereidas, frente a un imperativo categórico o frente a un iPhone 8, igual te advertiría. Pobrecita señora, pobrecita la madre de Johannes Kepler, la de cosas horribles que habrá visto. Así que mejor no. En vez de desnudarme, en lugar de posar las posaderas sobre la pobre silla, el próximo Año Nuevo brindaré con usted, mi dulce Catalina, usando yo también, a manera de copa, el cráneo de mi padre. Ya, que siga Marisela. Sí. Fíjate, tú también has notado esto de la... Hay ciertas cosas que han sido perseguidas en sí mismas y han jodido a una parte de la humanidad más que a otra. El trabajo manual por sobre el trabajo intelectual, la herbolaria frente a la medicina, el trabajo de cuidar, por ejemplo, a los escuincles. Parirlos. Deja tú. Sí, parejo, hombres y mujeres que han parido hijos por igual saben lo difícil que es. ¿No? Pero tú, justamente tu poesía aparecen, no solo es echar el rollo retórico de meter la palabra mujer, por ejemplo, sino que aparecen estas prácticas bien concretitas, bien visibles, como algo, pues sí, como ahí está la realidad de la opresión, de las diferencias sociales, ¿no? Sí, y también el gozo, es decir, sí es muy difícil ser mujer en este país, sí hay cosas que no podemos dejar de ver, ¿no? Es muy preocupante pensar que nuestras jóvenes que están yendo a estudiar o a trabajar tan jóvenes, que tampoco está chido,
tengan que pasar por peligros en el transporte público, ¿no? Sin embargo, también hay una potencia muy fuerte de nosotras de saber estar fuertes y combativas en todos los momentos que se requiere, ¿no? Y yo creo que esa es una parte que algunos discursos actuales están olvidando, ¿no? La propia potencia que tenemos nosotras para combatir y para estar firmes y fuertes en muchas situaciones, empezando por parir hijos o no parirlos o no querer hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido sí me parece que si bien hay que lamentar y exigir la solución de todos los problemas de violencia contra la mujer, también es muy necesario celebrar lo fuertes que podemos ser, lo combativas, lo sabias, ¿no? O sea, todas estas mujeres que manejan la herbolaria y que atienden la espiritualidad de formas diversas. O sea, sí me parece que también es algo muy gozoso. Y en tu poesía sale muchísimo el gozo, la alegría en medio de la lucha, no como algo contrapuesto, o de la denuncia, mejor dicho, no como algo contrapuesto, sino, o sea, el punto de todo esto es la alegría. En la lucha hay alegría. La idea misma de alegría pasa por la lucha, por ver el mundo como es. Y creo que no, o sea, mucho de tu mérito como poeta es encontrar las cosas que la gente ya de por sí dice y sabe y piensa, y que está, por ejemplo, en el lenguaje popular que la poesía tradicionalmente dejaba de lado. Los dichos, ¿no? Por ejemplo, ahora estaba pensando, solo a una mujer se le pudo ocurrir el precioso dicho parir chayotes, porque los hombres no sabemos lo que es eso, ¿no? O sea, y sin embargo es un dicho hermoso y muy divertido, al mismo tiempo muy cabrón. O sea, parir chayotes está cabrón, pero debe estarlo. Pobres, así nacen los chayotes, ¿no? Yo, la mamá chayote, alguien los pare, ¿no? Pero y además es una palabra muy hermosa, un aguatlismo, ¿no? Chayote, inmediatamente le quita. Es muy distinto decir chayote que decir inmanencia, o no sé, que decir o transparencia. Transparencia de la luz, ¿no? Cosas tan poéticas. Chayote es mucho más real. Y muy cercano, ¿no? Ajá, y siempre, o sea, ya con el tiempo me di cuenta de que eso que se revelaba en un principio en los poemas como intuiciones, pues son justo, o sea, estas potencias que vienen atravesándome de todas estas mujeres que me antecedieron, y de mi papá también, ¿no? Porque mi papá también es un personaje interesante, en la medida que siempre ha estado como acompañando a este grupo, ¿no? De mi mamá y sus hermanas, y bueno, y en uno de sus acompañamientos, por ejemplo, mi abuela ya falleció, ya prescribió el delito, fue falluquera. Y alrededor de traer mercancías de Estados Unidos, ¿no? Hay muchas anécdotas e historias en la casa. Las cosas asiáticas a las que hacen, me las imaginé, las cosas asiáticas a las que hace referencia el poema, ¿vienen de ahí? ¿Tienen que ver o nada que ver? Mira, eso, yo creo que sí, pero al final a mi abuelita le dio una cosa de conseguir todo lo oriental. Entonces teníamos cosas japonesas, chinas, porcelanas. Te mandaron al CCH Oriente. Me mandaron al CCH Oriente, por supuesto. Todo fue oriental. Y entonces, con estas anécdotas e historias de mi mamá y sus hermanas, compuse unos poemitas que tienen que ver justo con estas potencias y fortalezas femeninas. Y te voy a leer unos poquitos para que veas. Sí. Mi abuela en patines. Mi abuela en patines. Siempre pensé en mi abuela en patines. Hubiera sido fácil de no ser porque sí,
Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. El problema es que dejó de bailar demasiado pronto y cuando se dio cuenta ya no había patines de su número, ni pistas, ni ganas, porque a veces hacen falta más que los patines, las ganas y una voz que te jale a la pista, en patines o en zapatillas, una voz apuesta y generosa, o no, quizás solo una voz. Por eso, luego parece que siempre anda andando hablando sola, pero las ganas, decía mi abuela, y escuchábamos gorriones en el patio que bailaban. Aunque varios pares trajo de Fayuca, alcanzó a conseguirme unos que estrené en una pista de debut y despedida. Lo que ya no sé, si de patines o de zapatillas, donde eso del deslice me negó un poco. Pero no mucho, porque las ganas, decía mi abuela, en patines, mi abuela en sus breves zapatillas y un vocerío de aves en el patio. Pájaras de Prusia, sus deslices. Escuchábamos gorriones en el patio que bailaban, mientras mi madre y sus hermanas sacaban sus motines de la Fayuca, como piratas, como espías, como matajaris en pantuflas, se descalzaban, unas porque se les inflamaban los pies con el viaje, ir y venir de la frontera, otras porque sus breves pies osaban de la suavidad. Hacerse las viajeras con los pieses, con sus miedos que bailaban en pantuflas a veces y en un alambre resbalaban, mis tías y mi madre gorjeando, pájaras redondas y azuladas resbalando del alambre ama de casa, resbalando del alambre magisterio de la sumisión, resbalando como civilización perdida. Lo de resbalar es un poco la mejor herencia de la casa y palabras. Que tengan su dinerito, mi abuela les decía, y me tatuaba con tintas de pulpo de pirata, me tatuaba con agujas de erizo, mi abuela tan marina en contrabando, y resbalaba. Nos dejábamos ir sutiles y encantadas, en sacos llenos de joyerías, de fantasías, de chácharas, de dulces, de licores, de lencería pura, bisutería de China, de Asia, de la nao, de la fábrica de resbaladillas, de caídas con gracia, de desliz de emperatriz de Prusia, de bebidas importadas con frases francesas, francachelas de fino bacará, puro desliz modernista 80 años después. Desde la esquina de la sorpresa hasta la esquina del Jockey Club, no había española, yanqui o francesa más que mi abuela y los gorjeos de mis tías, mi madre y sus cristalinas prisas de reír, de respirar, de saltarse las fronteras, de traer bisuterías, cacharros, perfumería y largas horas de comentar sus hallazgos, sus deslices, sus alegrías, su gorjeo de bailar, mientras abajo ladraba el perro Bob al loro, al gorrión, a las aves que mi madre y sus hermanas eran de que eran aves de encantar y parlotear y corsarias, pero con una sola green card y los papeles muy ellas en desliz, de loros en el hombro, de bailes de velos, mi madre y sus hermanas y mi abuela. El resbalar es un arte que se aprende como la O por lo redondo y el desliz. Bellísimo, bellísimo poema, en verdad. Tiene también otra característica de tu poesía que es la simultaneidad de épocas coexistiendo en un mismo espacio, de registros, como es la vida. O sea, la vida no es solo el presente y nada más, ¿no? En el presente está, por ejemplo, ustedes no sé si notaron que aparece partes de un poema muy famoso, que es muy famoso entre la gente, pero no tanto entre los poetas, porque ya es pasado de moda, que es el Duque Job, ¿no? Que es un poema que se recitaba en las familias y que por lo tanto tenemos metido en la cabeza, ¿no? En la memoria. Es bien bonito. Pero que la poesía actual como que considera que no. Ese tipo de poesía más popular, no es popular en realidad, simplemente está pasada de moda. Ya no se debe incorporar, pero está igual que las canciones, los boleros, al menos en mi caso, está metida en nuestro subconsciente, ¿no? Recordamos, ¿tú estuviste en algún concurso de oratoria o alguna cosa por el estilo? Lo intenté, pero siempre me perdí. No, pero
sí había una cercanía con la música y los poemas en la casa, ¿no? De repente decía así de, ay, endúlzame el oído. Y entonces pues alguien por ahí sacaba el librito y a la hora de pues las reuniones enormes que se hacían con las hermanas de mamá, con sus hermanos y con los primos todavía, pues sí había como toda esta cosa de que la poesía también es fiesta. Ha sido una lucha, hay que lo ven ustedes, parece fácil, pero ha sido una lucha recuperar para la poesía cosas que la poesía de mediados a finales del siglo XX había ya excluido. La fiesta, la alegría, la lucha, curiosamente, o sea, al mismo tiempo ni denunciaban ni sonreían. Todo, ha venido apareciendo, y para eso hizo falta una gran cultura y una gran, muchísima, nutrirse de muchas cosas, ¿no? De la poesía argentina, de la poesía estadounidense, que estaban un poco excluidas, ¿no? Yo siento que eres una gran representante de tu generación, que es la mía, en este sentido, una gran influencia para nosotros y para los más jóvenes. Bendito sea, o sea, que abriste muchísimos espacios de libertad a la poesía al introducir estas cosas, ¿no? Y otra es simplemente la aventura, ¿no? Es chistoso, ¿no? Si uno dice contrabandistas o piratas, uno se imagina algo romántico del siglo XIX, muy bien, y en cambio si uno dice fayuca, te lleva a otro, pero es lo mismo, aventura, exotismo, cosas traídas de lejanas tierras, ¿no? Ajá, y que tienen que ver con justo explorar otros mundos, probar otras cosas, sentir, oler distinto, ¿no? Que, o sea, yo creo que los seres humanos sí tenemos muy desarrollado ese espíritu de curiosidad y de buscar lo bonito. O sea, sí nos gusta comer rico, platicar de cosas divertidas, saborear cosas distintas, ¿no? Y me parece que eso es justo como el centro de la cultura y es lo que nos anima a estudiar, a salir de la casa, a convivir, ¿no? Entonces, sí, esta otra poesía de la que hablabas hace ratito, ¿no? Que de repente como que dejó que ese espíritu de curiosidad se fuera solamente a lo ultra intelectual, nos desconectó con estos sentidos, ¿no? Que son son las búsquedas con los sentidos, es lo que nos lleva a movernos, ¿no? Que tampoco es la poesía, o sea, no es la poesía esta ultra intelectual a la que nos hemos referido, pero tampoco es la poesía que nos enseñan antes, que solo es romántica, o sea, y sobre todo siempre te imaginas que la poesía es algo que un hombre le escribe a una mujer, ¿no? Y nada más, ni siquiera que una mujer le escribe a un hombre, pero eso, bueno, digamos ya, pero es mucho más que eso, ¿no? La vida es mucho más rica que eso, incluso eso está sujeto a ser criticado y a ser desmontado, y bueno, no, creo que es una muy bonita lección sobre lo que la poesía puede ser. Qué gusto que haya niños, por ejemplo, para oír estas malas influencias, para ir recibiendo ya desde ya estas malas influencias. Lean, por ejemplo, el primer capítulo o la primera página del libro Sandokan, del pirata de Salgari, de Emilio Salgari. Entran en la cámara, digamos, o sea, entra uno, el lector, a un cuarto donde hay todo tipo de mercancías robadas por los piratas de todos los galeones de la India, de Indonesia, de Europa, y hay un lujo pero decadente, ¿no? Como pobre, como traído, como mezclado ahí. Eso es la fayuca, ¿no? No es muy distinto, y es la fantasía, la imaginación, y sin embargo, y también es la realidad. Aquí mismo tenemos en nuestros bolsillos un mundo de internet donde están los zares de Rusia, donde está la medicina más avanzada del siglo XXI. ¿Qué? Ptolomeo III, ¿sí? Bueno, sí, pues es que también es como de complacencias. Miren, les voy a leer otro poema. Y en este poema también confluyen muchos tiempos, la combatividad,
¿no? Nadie que yo conozca es Ptolomeo III. Y sin embargo, vivimos empeñados en aumentar la gloria de la dinastía lágida, llevándole al tercero de los Ptolomeos el llamado Evergetes, desde un sur casi mítico de puro verde, centenares de miles de elefantes. Centenares de miles. Este martes quisiera pedir prestado un coche y llevarte a comer carnitas a Huichapan. Este martes quisiera, pero es martes y alguien debe llevarle a Ptolomeo III, el llamado Evergetes, sus miles de elefantes. Lo sabe todo el mundo. Por eso nadie va a prestarme un coche. Centenares de miles de elefantes, centenares de miles de máquinas de guerra enhiestas de marfil y blindadas de lodo. Con ellas el Egipto de los hijos del lago será temido hasta por los Seleucidas, centenares de miles de huracanes cuadrúpedos en los que late acaso un corazón gentil, pero que afuera llevan el peso incontenible de un tanque acorazado. Centenares de miles de máquinas de guerra. Amo el cielo de plata de cuando acaba Hidalgo y el olor a carnitas. Quiero una carretera despejada en la que puedas otra vez contarme lo que escribió Agatárquides de Gnido, pero ya te lo dije, este martes no puedo, quizá en Semana Santa. Todos saben que el martes que sigue cae en martes, y Ptolomeo no pide que me case, pero sí que me embarque. Todos sabemos bien que un elefante solo, que trasladar por mar un elefante solo, requiere de una nave de tremendo calado. Y todos saben bien que el piélago eritreo, donde el verde Sudán moja sus playas, es arenoso y demasiado bajo, apto tan solo para las más leves barquichuelas de remos. Todos nosotros, todos, y también Agatárquides, sabemos de memoria estas verdades. Mas Ptolomeo III, como bien dice el título, que yo sepa, no es nadie que yo conozca. ¿Qué sabe un rey de naves, de arenas y de vados? Cántame una canción, aunque sea de tus tiempos, cántame una canción que a lo mejor así nuestra nave no encalla. Aquí en las aguas verdes del Sudán, el mar es demasiado profundo para un hombre y demasiado bajo para un barco de carga. Al encallar la nave, la arena la rodea y la va convirtiendo poco a poco en islote, lejos del continente, demasiado. Es un lugar magnífico para que 12 hombres y un inmenso elefante henchido de cadenas hagan del sol y el hambre su tumba colectiva. Tienen suerte los débiles. Son ellos los primeros en ser ejecutados para economizar los víveres y el agua, porque así los que quedan suman a sus pesares tiempo y remordimiento y tampoco se salvan. Ya ves, te dije que este martes tenía ganas de ir a Huichapan. Cántame una canción, a lo mejor así dejo de oír las voces de los 6 compañeros que matamos a cambio de una prórroga inútil de 6 días. Miles de expediciones como esta, miles de martes muertos y encallados, pero que sigue el ciclo. Por lo menos algunas docenas de entre todos podrán llevarle al rey su carga de elefantes. Ahora tú poema. Ese es el libro que salió en la editorial Antílope, que se llama El sueño de toda célula. ¿Nos quieres platicar del libro o directo a los poemas? Un poema. Bueno, si quieres, mejor si platico primero. Este libro fue compuesto con muchas preocupaciones sobre pues esto que está pasando ahora y de lo que cada, o sea, que siempre hemos estado como muy pendientes, pero que cada vez nos damos cuenta más, ¿no? Del el peligro en el que están viviendo las comunidades que defienden los recursos naturales, ¿no? Comunidades que están defendiendo el agua, que están defendiendo las montañas y que están siendo amenazadas no solamente por grupos empresariales,
sino por grupos paramilitares, ¿no?, que en ocasiones están vinculados con el narcotráfico o con caciques poderosos o con el propio gobierno. Entonces, bueno, esa es una preocupación importante en este libro. Otra de las preocupaciones importantes es cómo encontrar un lenguaje muchísimo más amoroso y compasivo para relacionarnos en este mundo contemporáneo, y muy particularmente en mi caso, cómo relacionarme con mis hijos de una forma que les dé pues potencia y voluntad para estar en el mundo y combatir, ¿no? Entonces, esos temas están aquí, además de el amor y el lenguaje, ¿no? Entonces, lo que me ayuda a hacer a poner estas preocupaciones sobre los poemas es la historia de mi maestra de secundaria, que en el libro se llama la maestra Olmedo, porque en la realidad era la profesora Ceballos, y que era una mujer divertidísima y maravillosa, que nos enseñó muchas cosas. Para empezar, cómo funcionan las células vegetales y las diferencias con las células animales, y nos llevó al microscopio, y era una mujer espléndida en lo que nos enseñaba en secundaria, ¿no? Entonces, leo el primer poema donde aparece la maestra Olmedo. De la voz. La recolección decía, con una voz que subía y bajaba del grave al agudo, al agudísimo, agudeza de botánica, de bióloga, oropéndola de la recolección decíamos, anotar el nombre común y la forma de las hojas, recordar. Yo recuerdo un patio con árboles centrales, yo recuerdo un aire fresco, yo recuerdo, decía, cuando esto eran milpas, cuando se transitaba en trajineras. Las hojas, recuerden, no había sustracciones, y recuerdo idílicamente, aunque puede que me falle la memoria. Carmen Miranda, recordar las líneas de las hojas, sus formas, sus bordes, recuperar semillas, de ser posible, y anotarlo todo, y los nutrientes, y su voz variaba con aleatoriedad, con elegancia de ave, musitando cantos para que aprendiéramos algo, lo que fuera. Olmedo, la maestra Olmedo, con copete, con zapatilla baja, con sus uñas redondas y pintadas a la moda, con peinado de salón, subía y bajaba del 23 de diciembre de 1930 a los últimos días de los 80s, zarandear uke Bayanatum para pensar en la recuperación de las flores, en las semillas de Bailov. Yo recuerdo que alguna vez nos contó esa historia del hambre. También debió haber dicho algo de las sustracciones, aunque no recuerdo el hambre, porque para entonces la etapa del miedo parecía cosa pasada. Pero una nunca sabe, solo se recuerda lo que los libros de biología numeran, las leyes de la herencia de Mendel, y que entre microscopios, cajitas de Petri, la voz de Olmedo subía y bajaba para decirnos, yo recuerdo. Y era cálida y breve, y tenía alegre de corazón, y una voz que ahora venía para explicarnos del origen y la continuidad de la vida. Y un día nos dijo, el sueño de toda célula es devenir células, y millones de ellas participan de esta, nuestra respiración. Preguntas. ¿Escribimos poemas para preservar la especie? ¿Escribimos poemas y trazamos rutas para transmitir una información que muestre cómo seguir la vocación de alegría? Luciérnagas, bacterias luminosas, echarse al lomo de la loba bosque arriba, porque a veces detener es otra forma de fluir. Y ahora uno sobre el miedo. Volvamos al miedo a la sustracción. Dicen que si vienen por nosotros, no nos daremos cuenta. Dicen que si vienen por nosotros, no haré nada por ir a buscarlos. Dicen que vendrán y cada uno será llevado aparte. Es como en la película El pez payaso. Es como en la película de la niña que va a buscar a su mamá al lado de un extraterrestre.
Es como en E.T. cuando mi papá se quedó en el cine conmigo, mientras mi mamá se salió con mi hermano a aliviarle el miedo. Es como la vez que pensé que ella no volvería. Es como cuando me aterraba que en alguna borrachera mi papá fuera abducido por extraterrestres y no volviera a verlo nunca. Es como cuando después de decirle a mi mamá que su vestido era feo, ya no volvió a recogerme a la escuela. Es como el ave que se tuerce la pata mientras vive una aventura con un niño al que le dicen carterito y un anciano y sus polluelos le graznan a lo lejos. Es como en todos los lugares donde la minería a cielo abierto crea páramos desolados. Es como en las unidades de Infonavit y los caseríos que aún no han terminado de pagarse y solo quedan cuartos vacíos. Entiendo que es frío, que aterra, como cuando estiras la mano y tocas una sustancia viscosa y sucia en lugar de una mano cálida. Entiendo que algo hay que hacer en ese hueco, que quizá valga la pena transitar por ese miedo juntos, recolectarlo, tomar muestras del miedo y observarlas, abrazarlo hasta que se eche a dormir a nuestro lado y duerma. Sábila. Hace más de 8 años, en una azotea que se localiza a 9.6 kilómetros de aquí, encontramos una sábila. Estaba abandonada. La colocamos en una maceta y la pusimos en la ventana de la casa. Hace 8 años, en un museo de historia natural que se localiza a 13.9 kilómetros de aquí, había una exposición. Y en nuestra distracción pusiste tu mano en un foco incandescente que daba luz a una lámina para explicar las peculiaridades del lobo mexicano. Te quemaste. Corrimos a la enfermería del Museo de Historia Natural y te atendieron. Hace 8 años y unos minutos después de que te atendieron en la enfermería, corrimos a casa. Una hoja de sábila Aloe barbadensis Miller colocada sobre tu herida, abierta a la mitad, te quitó el ardor. No hubo pústula ni ampolla. Hace 8 años también supimos que un gobierno mexicano en los años 50 declaró orgulloso que en México se había acabado con los lobos y que eso era bueno para la región y los ganaderos. O no para los demás ni para los lobos. Pobres lobos. Ya se están recuperando. Sí. Tenemos poemas sobre lobos, pero mejor no. Bueno, nomás para darte un descansito, mientras buscas más, les voy a leer otro poema que a lo mejor tú misma no conoces porque está ineditísimo. No ha salido en ningún lado. Tuvimos en la brigada una feria nuestra última feria de libro fue en Ecatepec, un municipio el más poblado de México, al que le tengo mucho cariño. Y me pregunto de dónde viene también como que me inventé una etimología falsa. Hay una diosa griega que se llama Hécate, una diosa terrible, misteriosa, etcétera. Y pues quise hacer una canción que se llamara Hécate de Ecatepec. Dice así. Es que es tan inédito que todavía no sé cómo, no sé leer muy bien en esta cosa. Hécate de Ecatepec. Largo de aquí, perra negra, bruja hedionda de 3 caras. Vete a pecar otros puertos, oh peca de recatada. Ahueca el ala de elote, sopilote de las balas, de las malas compañías y manías de niña malas. Llévate de aquí tu peste a miedo de encrucijada, ese antiguo hedor a décadas de muertes amontonadas. Ve hasta donde no la huelan Santo Tomás Chiconautla, ni Santa Clara Coatitla, ni las demás Santa Claras, Santa María Tultetlac o los héroes de Tecámac. Sácate de la cabeza esa maleza herrumbrada, esa corona de espinas de vecinas deshonradas, de la cabeza cabrona de la zona conurbada. Los cables del teleférico son los nervios de tus alas.
Sácate de las casitas que imitas a carcajadas como un mosaico de dientes pendientes de la montaña, de San Pedro Xalostoc a las 6 de la mañana. Sácate o quédate aquí y sécate como anciana, Hécate de Ecatepec, viva aún pero enterrada. Perdón. Sécate como el zacate antes que vengan las aguas, antes que toda esa mierda se nos pierda en la barranca, mezclada con el sudor. Mierda, ¿qué pasa? Y los hombres de 1000 axilas sin alas. Vete, que aquí viven hombres y los hombres te traen ganas. Sácate, hechicera hermosa, diosa de las encrucijadas, en jardines de Morelos, Ecatepec peca y mata. Sácate de aquí, oh reseca, ese cuerpo de muchacha, antes de que Ecatepec te mate, cual mató a tantas. Ahora sí, ya. Es un romance, o sea, es una forma de poesía que tiene versos como de 8 sílabas, como la mayoría de las canciones mexicanas, ¿no? Por ejemplo, La cama de piedra, ¿no? Podríamos cantarla. Que los hombres te traen ganas, o La Llorona, ¿no? Son canciones que traen así, y sin embargo, si uno mete rimas internas y sonidos, suena a otra cosa, me parece. Sí, y bueno, además no lo conocía y me da mucho gusto haberlo conocido porque, justo un trabajo importante en este poema, como en muchos de tus trabajos, es pues también, ¿no? Mezclar la denuncia y dejar allí semillas de combate y de decir aquí estamos y estamos pensando en estas cosas, no nada más estamos cantando, también estamos combatiendo de alguna forma, ¿no? A través de la escritura. Estamos chingando. Estamos cantando, pero no dejamos de chingar. Cosa que es importante, ¿no? Porque si no, la chingadera es unilateral, nomás lo chingan a uno, y uno tiene que también vivir resistiendo, vivir chingando de vuelta. Y eso estamos haciendo, pero es un gusto y un placer, ¿no? La poesía de Marisela me parece que me ha acompañado en esta búsqueda de la alegría en la vida de combate, ¿no? Que no es, uno puede ser muy miserable sin combatir las injusticias de la realidad, y uno puede ser muy feliz combatiéndolas. No está... Claro, y además, bueno, en esa felicidad de combatirla te despojas del papel de víctima y te conviertes en sujeto de la historia, y entonces te responsabilizas de la situación también y asumes acciones, que me parece que es como lo más importante. O sea, sí, ya tenemos conocimiento de todas las cosas terribles que hay que cambiar, ahora ya también sabemos cómo, o sea, no a ciencia cierta qué es lo que hay que hacer, pero sí sabemos hacer cosas, ¿no? O sea, para empezar, componer poemas que no vayan diciendo que todo está bien, ¿no? O que todo está terrible y que no hay nada que hacer, ¿no? Que sería como parte de lo mismo. Y es lo mismo, sí. Exacto. Pues estamos en una situación muy rara, que invité a Marisela a leer poemas y también a presentar un libro. Entonces creo que podemos seguirnos leyendo un poco más de poemas. Total, a la gente, al personal al que le vamos a robar tiempo somos nosotros mismos. Entonces podemos seguir leyendo otro poquito de poemas porque estamos muy a gusto. Y después presentamos el libro que vamos a regalar, que toca muchos de los mismos temas y problemas. Pero creo que pues podemos seguir un ratito más esta como tertulia en corto, y luego presentamos el libro. No se vayan, quien esté sentado, quien haya soportado valientemente esta situación, se llevará de regalo un libro para seguirlo leyendo en casita, que es, les decía, se los repito, Su hogar es el mundo entero. Es una compilación de escritos de Rosa Luxemburg y Clara Zetkin, dos revolucionarias europeas que escribieron sobre muchos temas, y estos en particular son sobre cuestiones sociales y sobre la cuestión de la mujer en particular.
Bueno, otro poema, ¿no? Mariceles. Leo los poemas que tengo sobre algunos de los temas y luego tú nos lees el de Rosa. Sí, va. Este libro lo compuse después del nacimiento de mi primer hijo. Tengo 2. Y pues tiene que ver con todas estas cosas que va uno aprendiendo siendo mamá, ¿no? Tienes más libros que hijos. O sea, tienes muchos libros. Afortunadamente. Sí, duelen menos. Mira, duelen menos, te exigen menos. A veces hasta pagan. A veces hasta pagan con los chamacos. Ahorita todo es métele. Ya que se pongan a trabajar. Oye. Tienen ya como... No es cierto. No, pero es muy bonito. O sea, sí, una vez que le agarras el modo a la maternidad, es una experiencia también muy ilustrativa. Mira. Origen. Dar en el clavo, en clave, cóncable. Tocar la flauta. Así se nuestra relación materno-hijosidad inicióse, musical y de chiripa. Aborigen, reproducciones. Producto, hijo, multiplicaciones, reproducciones, embrión y émbolo, batallas, interposiciones, se llamó barrera, diafragma también, dispositivo de ocupación, de escamoteo del espacio, zona de reserva, zona vedada, esta no es tu casa, de inmediato las mesnadas, floraciones, hijo ocupa, hijo paracaidista, hijo en parapente, polizonte, hijo espora, intruso, migrante, floración silvestre. Superficie y fronteras distendidas, traslaciones, férula, mórula, anímula, vagula, blandula, ab origen, border, hijo ocupa, migrante, ser en traslación, hijo frontera, borderígena, límites de los afueras, dentros traslocados, células, reproducciones, huestes, ab urbe condita, hijo, hijo ajeno, alienígena, migrante, todos universos somos células en traslación. Eres somos una frontera que se distiende y se expande, acotaciones en traslado, orillas dispersas e innumerables somos, los 400 hijos, éxodo eterno, todos somos hijos, todos somos transcurrir y esporas, hijo, anímula, vagula, blandula. El verso final es una referencia a Adriano, ¿okay? a un poema romano muy de Adriano, del emperador Adriano, que escribía sus poemas, que metía diminutivos y marcialamente diminutivos, ¿no? Cosa que es algo mal visto, un poquito mal visto en la poesía, porque pues no es solemne, ¿no? Le quita solemnidad y sin embargo lo vienen haciendo desde los pinches romanos, cosa que está... Y que tiene que ver con el lenguaje de la ternura, ¿no? Porque, o sea, sí hubo una intención importante de esta imaginaria poesía intelectual de quitar lo que tenía que ver con la ternura, con lo dulce. Y también, curiosamente, también de la poesía romántica, entre comillas, que era muy buena, o sea, los poemas más, que románticos, son buenos para meter la violencia al erotismo, por ejemplo, pero son pésimos para retratar lo que de verdad está en el amor cotidiano, que es la ternura, ¿no? Es mucho más difícil, curiosamente, retratar la ternura que la agresión erótica, que es bien común en la poesía y que o sea, no, incluso cosas tan aparentemente inocentes como tus labios, tu carne de alabastro, tus ojos de lagos, no sé qué, que están diciendo que eres un objeto utilizable como el alabastro, incluso cosas así no reflejan la ternura real que hay en el amor real y concreto, que si tienes suerte, a veces vives. Otro poema, qué bellos, que ya no me acordaba de ese libro, ¿de cuándo hace? Este libro se publicó en 2010.
porque acaba de nacer Sofita, ya me acordé. Sí. Tierra Adentro, que Tierra es, o sea, Adentro. muestra qué importante es que la sociedad en su conjunto, aun cuando a veces no tenemos ni qué para comer, la sociedad destina un fondito de recursos a sacar libritos de jóvenes que no van a ser comercialmente redituables. Y qué bueno, ¿no? Todas las sociedades lo hacen a su modo. Qué bueno que lo hagamos formalmente. Y que además lo necesitamos muchísimo, porque justo estos espacios que construimos con estos libritos, con las becas, son espacios en los que podemos pensar las cosas de forma distinta, en los que nos cuestionamos los porqués y los paraqués de la sociedad, ¿no? Esta colección tiene tu libro, tiene el libro de Minerva, de Paula, libros que son muy importantes justo para pensar. Hay que decirlo, ¿no? Los nombres completos para que ustedes busquen a estos, les suenen estos nombres. Minerva Reynosa, Paula Abramo, son poetas de nuestra generación. Alejandro Albarrán, para meter una cuota. Alejandro Albarrán, Citlali Rodríguez. Para citar a Oscar David López, ¿no? David Para López. citar algunos libros que pueden, algunos nombres, mejor dicho, más que buscarlos en librerías, que es una empresa que se puede, pero es muy difícil. Yo les recomendaría que buscaran esos nombres en internet y a ver qué encuentran, ¿no? Pero creo que la poesía de esta generación está haciendo e hizo cosas padrísimas de las que nos vamos a perder si no las buscamos activamente, ¿no? Sí. Y bueno, este libro, pues justo, o sea, sí había habido libros de mujeres hablando de sus maternidades en poemas, sin embargo no habían sido atendidos, no habían estado como en las mesas de novedades ni premiados nunca, ¿no? Entonces, bueno, este librito sí puso un tema que no había estado tan presente en la literatura mexicana, ¿no? Una mujer teniendo hijos, ¿no? Y escribiendo y... Qué raro, porque casi todos hemos conocido, al menos, a una mujer que ha tenido al menos un hijo. No sé ustedes, pero yo sí, casi todos hemos estado presentes al menos en un parto, el nuestro. Y sin embargo es una experiencia que no figura, ¿no? Tanto como otras. O sea, si por cada libro de... O sea, algunos demasiado frecuentemente hemos oído de asesinatos, y está muy bien hablar de asesinatos y tienen un lugar en la poesía, pero si por cada vez que habláramos, o sea, si cada libro que habla de asesinatos hablara de partos, o sea, mejor dicho, si hubiera tantos asesinatos en la vida real como hay en la literatura y tan pocos partos, ya estaríamos en números rojos la humanidad, ¿no? Rojísimo. Oye, y ahorita me acordé, por ejemplo, alguien que sí habló de su muy particular forma de ser madre y de una forma bastante generosa, Rosario Castellanos, que bueno, en esta última película que hicieron sobre algunos eventos de su vida, yo salí un poquito molesta del cine, porque la edición que hacen, poco antes de que ella vaya a Israel a trabajar, es que pareciera que dejó a Ricardito, su hijo, de brazos, que era un niño de 3 años en esa última escena. Y no, cuando Rosario ya va a tomar su trabajo en la embajada mexicana, Ricardito ya era un jovencito de 16 años. Entonces, esa edición que hacen en la película, pareciera que ella está abandonando a un bebé en México para irse a trabajar, y no es verdad. Entonces, sí creo que hay que pedirle a nuestros cineastas que... En términos técnicos, un guandajón de 16 años. Sí, pues ya estaba grandote el muchacho y los míos ya de 13 ya los dejo. Sí. ¿No? Y sí es importante porque, o sea, estas ideas que tenemos de las madres, y bueno, ahora yo conozco muy pocas madres que se dediquen de tiempo completo a hacerlo, y es complicadísimo, y creo que sí ganamos espacio saliendo a trabajar, y sí ganamos otra forma de educar también cuando asumimos el trabajo remunerado, que es tan potente y tan fuerte como el trabajo en casa, ¿no? Pero
Sí me parece que es importante que la cultura vaya también recuperando y moldeando nuevas formas de ser mujer y nuevas formas de ser madre que trabaja y hace cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí va mi pequeña aportación a estas. Mira, por ejemplo, yo creo que a todas nos pasa, o sea, que de repente de la nada nos viene mucho enojo y mucha rabia, solo por estar, ¿no? Se llama furias. En ocasiones irregulares, imprevisibles y recurrentes, a la menor provocación, me viene un enojo ancestral, telúrico, inmarcesible, un enojo Hulk, marca Medea, Aquiles, arde Troya, se arma la gorda, literal y metafórico, explosión, chispas, digamos a veces pequeñeces, digamos migas de pan, fracciones de segundo exponencialmente acumuladas, retrasos, siempre se está tarde y hay que estar, pertenecer, enredos de motivos, tardanzas, furias rodando a toda velocidad por mis entrañas, furias halladas por mi mal. Piedad, serenidad, paciencia, a veces respirar, centrarse, mirar el jardín interior, amarrar los Doberman, ¿cómo decirlo? Acumulaciones. Justo lo que les decía, ¿no? El efecto, las chispas que saca cuando dices, cuando pones a Aquiles con la arde Troya, que es una expresión, al menos en mi familia era una expresión popular, ¿no? Arde Troya, ¿no? Pero aquí concretamente la verdadera Troya, porque se acaba de salir Aquiles, y un enojo marca Medea, o sea, marca es una cosa de nuestro lenguaje popular y Medea es una heroína de la tragedia griega que tenía unos encabronamientos, unos arranques, marca Medea. Y Hulk, ¿no? Si la gente sabe quién es Hulk, que averigüe quién era Medea. Y si la gente que sabe quién era Medea, si hubiera quizá que de alguien que no sepa quién es Hulk, pues también que averigüe para que pudiera hablar con la gente, ¿verdad? Que son también referencias a lo que pasa con un encabronamiento mágico como el de Aquiles, que provocó la muerte de miles de aqueos, o el de Hulk, que lo ponía verde. Aquí un par más, pues también, o sea, parte del aprender a ser mamá implica también aprender a hacerte cargo de la vida de otro. Y cuando los chamacos se enferman, sí puede ser un momento muy estresante en casa, ¿no? Entonces, estos últimos poemas tienen que ver con eso, o sea, con un chamaco que se enfermó muchísimo y tuvimos que ir al hospital. Se llaman nebulosas, se llaman glaciares, icebergs se llaman, flemas congestionando los pulmones. Eso se llama así, nos dijo el médico, aliento a clavo. Así nos dijo, a clavo fresco, nos iceberg dijo. Iluminó, enmarcó en un mapa las nebulosas. El mapa dijo radiografía, toma aérea, vista, meteoritos en tu pecho, dijo. Densidad alta. También señaló en varias lenguas descomunales. También copioso, dijo frío, humedad, densidades pluviales. Dijo, y eso duele, clava agujas de hielo, dijo, sables congelados en el tórax. Dijo, esternón todo de hielo. Hay más de 50 nombres para el hielo en habitantes de los polos. Y el solo frío, hielo, pecho, dijo, aliento a clavo fresco, hospitales. Que también una parte del cuidado es la que de plano no podemos hacer ni queriendo, o sea, las máquinas de los hospitales son cuidado también, y a veces tenemos que, el choque entre la necesidad concreta humana de cuidar a alguien y tener que llevarlo a una maquinaria humana, burocrática y científica, que es un hospital. Está cabrón, ¿no? Sale ahí. Sí, y por eso es importante defender la salud pública y defender nuestros sistemas que, pese a todas las fallas y a todos los problemas que tienen, son uno de los mejores sistemas de salud de Latinoamérica, ¿no?
y sí es muy conveniente luchar porque sigan y porque mejoren su calidad y no porque nos los quiten, al contrario, ¿no? Bueno, y ya para cerrar este tema, pues al final el chamaco afortunadamente se curó. Ahí anda, Ahí anda, o sea, de hecho, y cuando nos dieron la hoja de salida fue muy serenador y fue un gran alivio. Salida: pingüinos de poca edad, pacientitos de poca edad son llevados a Real do Cabo y de allá a Patagonia, traslados fuera de los mapas de peligro. Pingüinos e hipotermia encallan, pacientitos, traslados y cuidados paterno-maternales, salimos. Muy bonito. Justo miren, lo de pacientitos a mí me encantó. Fue un hallazgo de Marisela. Decir cómo la ternura mediada por la burocracia del personal hospitalario, a veces dice, ay, ¿qué edad tiene su pacientito? O algo así, y es al mismo tiempo muy bonito y muy brutal. O sea, horrendo que le digan pacientito a alguien en medio de una situación de salud, y muy bonito, porque también hay ternura ahí, claro, rara, a su modo, pero... Exacto, a su modo y a su manera. Las personas que te cuidan en el hospital tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen, ¿no? A mi suegro, que es un señor sote gigantesco, además de 70 años, me acuerdo que le decía, suba su piecito, el pacientito, ¿no? La ternura del personal del hospital, ¿no? El poema de Rosa Luxemburgo. Sí, no, ya para dar paso al siguiente tema, que digamos que tenemos que tratar en esta misma mesa, de esta mesa invisible, un poema que escribí hace ya muchos años, que se llama Canción sin gansos, y que es a una revolucionaria alemana que se llamó Rosa Luxemburg, cuyos escritos vamos a regalar a continuación. Se llama Canción sin gansos. Sucede que les voy a explicar una cosa, que Rosa Luxemburgo era muy buena escritora de todo, incluyendo de cartas privadas, y en una carta privada a una amiga le decía, estaba en medio de la revolución alemana, la habían metido a la cárcel, pronto la matarían, y ella le decía a su amiga, yo no sé por qué ando metida en este berenjenal, te lo juro que yo nací para cuidar gansos, lo cual se me hace de una gran modestia, porque era una intelectual de primera orden, pero entonces sobre esa frase hice este poema que se llama Canción sin gansos. Blanca como un cuchillo en el pan negro, blanca como un cuchillo la cuidadora de gansos, heredó en vez de gansos un léxico semítico para entonar apenas cancioncitas tontas y dulces como gansos, pero no supo hacerlo la pobrecita muchacha, la cuidadora de gansos. Y en lugar de canciones plácidas como gansos, la cuidadora de gansos armó con ese blando diccionario heredado, dulce como un cuchillo sin apenas saberlo, una sangrienta saga siderúrgica, plural como tonante retahíla de pasos, como un tambor de estaño desbordando la acera, o una ensordecedora cabalgata de multitud y dientes, pobrecita, blanca como un cuchillo en el pan negro, la cuidadora de gansos. Al oír el estruendo de pasos, los soldados acudieron corriendo a la muchacha, la cuidadora de gansos, y al ver que no había gansos la tomaron por un imperio hostil. Aspiraba a dormirse como una almohada blanca la cuidadora de gansos, blanca como un cuchillo desnudo en el pan negro, pero la confundieron los sensibles oídos militares con una renegrida división de obuses y entraron en su cuerpo diminuto como en la capital de un imperio enemigo. Bruja, bruja y puta judía, negra como un cuchillo que untara en el pan negro una lengua de nata, le rompieron los pómulos las calles, bruja, negra, puta judía, derrumbaron sus viejas sinagogas y sus pobres caderas, sus rodillas de leche diminuta de cuidadora de gansos, negra, negra,
y desgarraron pechos y pendones. De su cuerpo menudo de mujer no quedó piedra viva sobre piedra. Como no tenía gansos, la cuidadora de gansos no pudo esparcir plumas. Concentraron en ella el vuelo de las piedras y ella no tuvo plumas, piedra a piedra. Quería ser una almohada blanca como un cuchillo y difundir su muerte dulcemente con el viento de Europa. Pero no tenía plumas porque no tenía gansos, la cuidadora de gansos. Para sus ratos libres, la cuidadora de gansos tenía un jardín de rosas, la cuidadora de gansos, y Europa quedó sucia, pobrecita y blanca con sus pétalos.